¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos en este día tan especial, en esta semana tan especial que comienza el 18, las fiestas patrias. ¿Pero fueron siempre así los 18? ¿Por qué se celebra el 18? ¿Quieres saberlo? Quédese en el poder de la historia. Suena la campana, profesor, me pongo de pie. No sé si entregarle una empanada, entregarle el mote con huesillo o la manzana, profesor. Todo cabe, todo cabe. Todo cabe en Ahora esta guata, espacio. en esta guata 18era. Con grandes exigencias digestivas esta semana. Hay que estar preparado para todo. Claro, sí. Y hay que moderarse los días entre medio, ¿no? De las celebraciones para no excederse en Usted demasía. ya tiene una táctica, usted, profesor. Una especie de Cartagán 18. Es como un increchendo, una meseta y yo después creo que una bajada, pero luego vamos a la otra, sí. una Sí. curva de Gauss, como llamaría un matemático. Exacto, sí. Profesor, tenemos la pizarra. Oh, Comenzamos con vamos a develar aquí el misterio. a develar el misterio el de misterio hoy. gozoso. Al tiro nomás, así de develado. Ahí está. Así donde ¿Qué dice? La invención del 18. Ah, ya, la invención del 18. Así nomás. profesor. Así tal cual. Claro. Ha mejorado harto la letra, profesora. Lo felicito. Sí, gracias. Veo que ha practicado. Sí, tengo pizarra con tiza en la casa. Oiga, pero espérese. Veamos mira estas imágenes de la inauguración de la fonda. Fondas y en el ramadas. Parque O'Higgins, por Ya. el presidente de la República. A ver. ¿Cómo corresponde esto, no? Como debe ser. Sí. Bueno, el presidente Boric inauguró entonces las fondas con particulares décimas. Ah. Se mandó unas décimas Mira, el señor. se pegó una mandatario. palla. Y dio inicio entonces a las celebraciones de fiestas patrias en el Parque O'Higgins, bailando el tradicional pie de cueca y enviando también un mensaje a cuidarse en estas fiestas. Y ahí está el video, o sea, mire cómo baila. A ver. Mejor que la cosa. Se viene. Ajá. Estamos en 18 ya, así que para aquí ya está la cuestión. Sí, ya estamos medio desordenados. Parece que ya repartieron empanadas, ya repartieron Yo diría que sí. los pichunchos. Hay Y algunos ahí que está. empezaron la semana pasada. Ahí está. Ahí está bailando el presidente de la República, Ah. su pie de cueca, en fin, ¿no? Y la ramada, Ya. ese que está ahí, el senador de la Rojo, de los Ah. republicanos. Ese está se fue, encontró que el partido Cast no estaba muy... se fue. Así que es bonito este encuentro entre, Sí, claro. entre Ajá. tantas derechas y centro izquierdas. Ajá. Y también izquierdas. Sí, de todo un poco. Oye, profesor, bueno, y a Mira raíz de qué estas bien. imágenes, ¿no? Y de este sentido de la autoridad dando inicio al 18, Claro. usted me dice que es un invento el 18. Evidentemente, la tradición es una invención. Es verdad, es verdad. No existe tal cosa, se inventa. Se me puso filosófico, estamos en 18, profesor, no se ponga denso. Ya, ¿qué mate la quiso invención, decir? es una tradición. ¿Qué quiso decir el profesor Peralta con eso? Hacemos una pausa y a la vuelta, ¿por qué se inventó el 18 de septiembre? Eso. ¿Había otras fechas antes? Evidentemente, por supuesto. Muy bien. Una pausa. Vamos a hacer un recreo. No te vayas de la escuela. Suena la campana. Suena la campana. ¿Juega al remolino usted, profesor, o no? Sí, me frustraba igual que tú. Oye, pero es que mira cómo lo hacen ahora los remolinos. Sí. Está como estancado el remolino. Le falta- Porque a veces gira para la hay que- izquierda. hay que aceitarlo. Otras veces gira para la derecha y a veces queda hasta estancado. Muy patriótico, muy simbólico. Es simbólico porque Sí. los que soplan hacen girar el remolino. Sí. Ya, sí. profesor, estamos en la filosófica ya. Vámonos, la profunda. La invención del 18. Claro. ¿Por qué me dice usted que es A una ver, invención, porque, bueno, evidentemente el 18 de septiembre es una conmemoración del primer cabildo abierto del proceso de nuestra emancipación, ¿no? El 18 de septiembre de 1810. Pero antes de eso existían otras celebraciones, profesor? las celebraciones de la monarquía. Ya. Evidentemente. O sea, que también tenían esta connotación de fiesta nacional. Claro, porque como tú mencionabas en relación al acto de inauguración de fiestas patrias, de las fondas del presidente de la República, ¿Ya? tiene un elemento festivo, que es el que todos disfrutamos, ¿cierto? El baile, la comida, la bebida, el festejo, todo eso.
pero además tiene un significado político, ¿no? Y por eso el presidente está ahí y no es cualquier cosa, que tiene que ver con un proceso que es de la construcción simbólica de la patria, ¿no? Yeah. Y esa construcción simbólica se da evidentemente una vez que termina el periodo monárquico, en el cual nuestros padres de la patria y nuestros primeros publicistas se dan clara cuenta de que era indispensable la creación de una nueva simbología que diera identidad a este proceso político. Los primeros marqueteros políticos. Por supuesto, sí. Camilo Enrique, Beri Pintado, Manuel de Salas, todos ellos, ¿no? Claro. Los Egaña. El concepto de identidad asociado a una república. Y que no existía. Ya. Entonces había que reemplazar lo previo por estas otras nuevas fechas, nombres, símbolos. En la prensa también ahí es muy importante. En fin, una serie de dispositivos simbólicos que permiten la creación de una identidad nacional, en este caso, republicana. Ya, profesor, hagamos entonces ese camino histórico de cómo nace el concepto de fiesta nacional hasta terminar en alguien que dijo, ya, los 18 de septiembre van a ser las fiestas patrias, se acabó la fiesta. ¿Dónde ponemos el punto de partida a su juicio? Bueno, yo diría que el punto de partida es algo que veíamos hace poco, que tiene que ver con la primera conquista, ¿no? Y la fundación de Santiago. La ciudad de Santiago se funda bajo la protección del apóstol Santiago, que es el patrono de España y de sus ejércitos, y además de nuestra ciudad. Entonces, en ese sentido, la fiesta del apóstol Santiago va a ser muy importante en la historia de Chile y en particular de Santiago. Pero además va a haber fiestas religiosas, o sea, va a haber festividades religiosas, como muchas que aún se celebran y que las conoce todo el mundo, más allá de ser una persona religiosa o creyente o practicante, como la Navidad, como la Semana Santa. Pero hay una enorme cantidad de otras fiestas religiosas que en esa época eran celebradas con festejos y con feriados. De hecho, durante el periodo colonial había entre 90 y 100 festividades religiosas al año. Entonces eran los bellos tiempos de la colonia. 90 festividades. Sin contar las celebraciones civiles vinculadas con la monarquía. Y los cumpleaños. Y los cumpleaños, y los santos, y los matrimonios. Y los funerales durante el día. Soltero, claro. Oiga, los bautizos. Todos los días había una fiesta. Era una chacota constante. No se podía vivir así, profesor. No. No ha llegado a Caguán. Ahí, como dicen algunos dirigentes gremiales del empresariado, hay que trabajar más, ¿no? Hay que trabajar. Claro, basta de fiesta. O sea, la colonia fue un periodo bien fiestero, entonces, ¿no? Bien fiestero. Y de hecho, da una impresión errónea, ¿no? De una mirada, yo diría, un poco más ingenua, que tiene que ver con una especie de leyenda negra del periodo colonial que se construye durante la República para distanciarse de esa época, ¿no? En que eran festividades lúgubres, ¿no? Oscuras, tristes, un poco deprimentes, cuando uno ve esas procesiones tan terribles de encapuchados, ¿no? Azotándose en la espalda, así como, ¿no? Nada más lejos que eso. Mira. No, eran festividades que tenían que ver, por ejemplo, con, por supuesto, el calendario religioso y también con ciertos santos, ¿no? O admoniciones a ciertas vírgenes, ¿no? Entonces, alrededor de eso se creaban asociaciones que se denominaban cofradías, que eran algo así como los gremios actuales, ¿no? Que agrupaban desde una perspectiva racial, por ejemplo, indígenas, negros, mestizos, mulatos, blancos, y también desde la economía, por ejemplo, los gremios de los zapateros, de los panaderos o de lo que fuera. Y cada uno de ellos tenía a un santo o una virgen de su adoración. Y ellos organizaban estas fiestas, ¿no? Y salían en procesión para mostrarse ellos como agrupación, como una parte de la sociedad y participar de estos desfiles. Entonces los desfiles, ellos se mostraban, pensemos en una época en que la enorme mayoría de la gente era analfabeta, entonces todo este tipo de simbología política se hacía a través de actos públicos, de la performance, no del texto escrito, ¿no? Y bueno, hay una crónica muy interesante y muy sabrosa, esto ya del siglo XVIII, 1740, de un marín inglés que se llama John Byron, que naufraga en la zona del Estrecho de Magallanes y después de pasar muchas penurias es rescatado y traído a Santiago, ¿no? El medio viaje, ¿eh? Es terrible. Era una escuadra militar británica que estaba en guerra con España y que debido al clima naufraga, y los pocos sobrevivientes tienen una travesía atroz desde Magallanes hasta Chiloé, casi a pie, y son rescatados y finalmente traídos a Santiago. Entonces John Byron cuenta la época en que está en Santiago en que lo tratan muy bien, ¿no? Pese a ser enemigo. Pese a ser enemigo. La corona. Manso de Velasco, que era el gobernador, lo recibe muy bien.
llegaban muy pocos extranjeros en esa época a Chile. Entonces yo diría que este muchacho, que era muy joven, lo veían como una curiosidad. Como un marciano. Exacto, entonces lo invitaban a todas partes. Se la llevaba en comistrajo. Ahí, claro, ahí ya está más calvo y entrado en años, ¿no? Aquí ya había pasado por Chile, ya había pasado por la fiesta acá ya. Así se fue. Un poco sí, porque cuenta que lo invitaban a todas partes, ¿no? ¿Ya? Que las niñas eran muy simpáticas, muy coquetas, buenas para la música, ¿Y para todo el eso baile. lo cuenta este caballero? Lo cuenta, es muy entretenido. Ah, mira. Bueno, y él cuenta que en cierta ocasión estaba observando una procesión por las calles de Santiago, ¿no? Y miraba cómo pasaban los penitentes con estos cambuchos, y en esa época además la moda femenina, cuando las mujeres salían a la calle se ponían un manto sobre la cabeza, ¿no? Así se salía. Como de pudor. Exacto, de recato, sobre todo las mujeres casadas, ¿no? Como los musulmanes. Así. Exacto, sí, Ya. un poco lo mismo. Entonces Una se cubrían el rostro y asomaban un puro ojito, ¿no? Así. Ya. Y con eso, en las procesiones hacían de las suyas. De hecho, los curas se quejaban de que en las procesiones ocurrían toda clase de inmoralidades. Ah, no puedo creer, ¿eh? Claro, porque se aprovechaban de estas circunstancias de las aglomeraciones y del anonimato, ¿no? Además se hacían corridas de toros, ¿no? En estas fiestas religiosas. Entonces se armaban tablados y debajo de los tablados ocurrían las picardías, Un ¿no? tablado altito. Claro, ¿no? Y con distintas gradas, bueno, ahí, mira. digamos, en lo oscurito, ¿no? Bueno, y él estaba viendo la procesión y de pronto siente que alguien, de manera imprevista y muy violenta, le da un pellizco en una de sus nalgas. No le puedo creer. Y se vuelve, ¿no? Muy asustado y ve a una señorita santiaguina con ¿sí? el manto tapado, con un puro ojo mirándolo muy chispeante y que se escabulle Ay, entre la multitud. la niña tapada niña le le había pegó el pegado el pellizco. pellizco. Claro. Entonces, tú puedes ver que las procesiones religiosas y las fiestas religiosas no tenían nada de aburrido. O sea, el pudor aquí religioso no... O sea, se no corría mantenía el mucho. pudor en la forma, por algo iban tapadas, ¿no? Ah, ya, menos Y mal. se hacía la procesión, pero por debajo la picardía seguía, digamos, operando. Ya. O sea, es interesante lo que usted cuenta, ¿no? Que, claro, uno tiene la imagen de la época colonial como adusta, Sí. seria, aburrida. Sí. Y que lo muy- religioso siempre tiene que ver como con, digamos, como con la supresión de los sentidos, de la sensualidad. Claro. Y la verdad que ese tipo de situaciones se utilizaban para el jolgorio. Mira. Sí. Y dentro de todas las fiestas religiosas que de esta época, profesor, nacionales, digamos, de las 300 al año que había. Claro. ¿Cuál eran? Habían 2 o 3, no sé, que eran Sí. las más importantes. Bueno, estaban las religiosas, que las más importantes son más o menos las mismas que ahora, que la Semana Santa, la Navidad, ¿cierto? El Ya. Día de la Inmaculada Concepción, San Pedro y San Pablo, la Epifanía, el Corpus Christi, Ya. ¿no? Esas fiestas. Pero además había festividades que tenían que ver con la vida civil y con la monarquía. Ya. Se celebraba, por ejemplo, la llegada de un nuevo monarca al trono, el nacimiento de un miembro de la Y familia eso era real. una fiesta obligatoria. La media Y todas eran fiesta. como callejeras, ¿o no? Todas callejeras y todas con mucho despliegue simbólico Ya. y con desfiles y procesiones de las órdenes religiosas, de las cofradías y bueno, de la población en general, y con fiestas, corridas de toro, competencias a caballo, en una época caballeresca, semimedieval, en un territorio en guerra. Entonces había competencias a caballo de cañas, que era algo parecido como a los combates de caballeros medievales, ¿no? Ese tipo de cosas en la Plaza de Armas de Santiago se cerraba En la Plaza de Armas. con madera. Mira. Y se hacían corridas de toro en medio de la plaza, ¿no? Y los curas se quejaban porque ocurrían estos desmanes y que a veces había algunos que salían a correr los toros en estado de intemperancia. Entonces, O sea, los curados se metían a la plaza a correr toros borrachos. Entonces, te puedes imaginar más o menos cómo eran estas Claro. celebraciones. Y esto, profesor, Sí. de hacer ya ramadas y cosas así, también es colonial. Bueno, sí, lo que pasa es que la ramada es una expresión de lo campesino en la urbe. Y en ese sentido, es la vivienda campesina o la ramada que se hace en cualquier lugar en el campo. Entonces, por eso las ramadas actuales tienen un poco ese elemento que ahora persiste como una cosa meramente simbólica o estética, ¿no? Pero viene de ahí, ¿no? Viene de ahí. Por eso también del campo venían todos los productos, todas las comidas, ¿cierto? Las verduras, las frutas, los vinos, en fin, las carnes y todo eso. Así que era de mucha fiesta y en ese sentido, la más importante lejos era la fiesta del apóstol Santiago, ¿no? Ya. Porque el apóstol Santiago era, como te decía, el patrono de la ciudad y era también un santo. En consecuencia, ahí celebraba tanto la iglesia como el poder civil, político-militar, Mira, ¿no? esta es la imagen de una fiesta de la época, profesor. Del apóstol Santiago. Mira, lo están pasando. pero es que Este es muy un bien. registro del arzobispado de Santiago, Ah, profesor. excelente. De lo que sería una fiesta en esa época dedicada al apóstol Santiago. Y en realidad, mire, de noche, además recordemos que no había electricidad,
No, claro. Se prestaba al jolgorio Absolutamente. en lo oscurito, ¿ah? Absolutamente. En los matorrales. O sea, se iluminaban las calles donde estaban los comercios y los desfiles, pero quedaba todo el resto de la ciudad. Claro. Y los acogedores suburbios, ¿no? Las orillas del río, los sauces llorones, los yuyos crecidos. Los pastizales, profesor. Los pastizales son un lugar idóneo para cometer iniquidades. Porque además hay que pensar en un Chile de hace 300 años por lo menos, ¿no? Sí, claro. Estamos hablando de... Bueno, hay algo que uno olvida, ¿no? Pero rural. El periodo colonial aún, al día de hoy, sigue siendo más extenso que nuestra etapa republicana. Es una huella muy, muy potente la que nos deja, ¿no? Ya. Entonces, claro, estas festividades eran todas estas cosas. Era fiesta, era jolgorio, era celebración, pero también era una especie de reforzamiento del poder político y religioso, ¿no? Perfecto. ¿Cómo se le comienza entonces el poder, como usted dice, profesor, ya a ponerle coto a esto? Ya así como ya, ¿no? No pueden ser 300 fiestas al año, bueno, entre la moralidad, entre la economía, entre la política. La Iglesia Católica se quejaba de este tipo de cosas, ¿no? Consideraba excesivo la celebración, en particular la índole de las celebraciones. Ellos consideraban de que era un momento de reflexión, ¿no? Y no de desmadre, ¿no? Y se quejaban de que hubiera cosas anexas como las corridas de toro y como los juegos de cañas y el baile y el comistrajo. Esta es la fiesta del Corpus Christi, profesor. Ajá. Esta es más recatada, aunque igual están tirados harto en el piso ahí, ¿eh? Sí. No, mira, todas estas fiestas tenían elementos de jolgorio. Era muy interesante. De hecho, había una especie de competencia entre los distintos sectores de la sociedad agrupados en estos gremios o cofradías de cuál hacía el despliegue más poderoso. Y además que estas fiestas tienen raíces muy antiguas, porque lo que hace la Iglesia Católica, que es la que organiza en su gran mayoría estas festividades, es tomar en muchas ocasiones festividades que son previas a la llegada de los europeos acá, festividades precolombinas, festividades vinculadas a ritos, podríamos denominar pachamámicos, y ellos los utilizan para instaurar fiestas religiosas. Por ejemplo, un caso clásico es la Tirana, ¿no? En el norte, donde comienza como una festividad que se descubre que es una festividad anterior a la llegada de los españoles, de origen pachamámico, orientada a ciertos ciclos de la naturaleza, ¿no? En este caso en el mes de julio, que es la renovación, ¿no? Después del invierno aumenta la luz, y eso es una cuestión universal. Bueno, acá se toma la Iglesia Católica y le instaura una festividad religiosa y le pone una virgen, ¿no? Del panteón católico. A todo le pone su virgen y hace el sincretismo, digamos. Eso es. Se apodera de la, entre comillas, de la festividad. Eso es súper interesante porque la Tirana tiene este origen, digamos, entre comillas, pagano. Se instala este dispositivo católico, ¿no? En una época en que donde está la Tirana no era parte de Chile, ¿no? Estaba en el Perú, de adoración a la Virgen de Copacabana. Resulta que de Copacabana, sí, como en la playa brasileña. Sí, pero no es de Brasil, pero claro, el origen es anterior. Y luego de eso, cuando esos territorios son ocupados por Chile tras la Guerra del Pacífico, a partir de 1910, la celebración de la Tirana es dejada bajo la admonición de la Virgen del Carmen, patrona de Chile y de sus ejércitos. Le cambian la Virgen. Entonces, digamos, claro, entonces te das cuenta cómo esas fechas van siendo utilizadas por el poder en cierto periodo respectivo para llevar esa celebración a reforzar el ejercicio de ese poder y no de otro. Esta es la Virgen del Carmen. ¿Esta es la patrona chilena? La Virgen del Carmen. Sí. Bueno, ¿a quién tiene ahí en la...? Ese sería su hijo, entonces. Evidentemente, nuestro Señor Jesucristo. Es que vengo de colegio laico. Es un problema que tú tienes, Freddy. Disculpe. Tienes que leer más la Sagrada Escritura. Por eso aprendo con usted, profesor, que estudió con los jesuitas, que estaban al frente. Claro. Oiga, profesor, ya, cuando dejamos de ser súbditos y pasamos a ser ciudadanos, ¿no? Correcto. Independencia, proceso independentista que comienza un 18 de septiembre. Así es. De 1810. Ahí es. ¿Cómo comienzan también a cambiar entonces la festividad ya en la República de Chile? Eso es lo que nos convoca, ¿no? ¿Cómo se inventa el 18? Bueno, el 18 de septiembre, como se sabe, es la reunión de los vecinos adinerados e influyentes de Santiago por ponerse de acuerdo para administrar el poder real mientras el rey lo tienen preso. Eso es el 18, ¿no? Es un cabildo abierto, revoco abierto, porque se invita solo a esos sujetos. Y el lugar donde se reúnen es el Palacio del Consulado, actual sede del Museo de Arte Precolombino en Santiago. ¿Ya?
que es como una moneda chica, porque es igual a la moneda, pero ocupa un cuarto de cuadra. Mira, de hecho, la edifica de madera, Toesca. profesor. Sí, esos dioramas son muy bellos, sí. Es bonito. Sí, Ratú. Bueno, ¿y qué pasa ahí? Se instala la primera junta de gobierno, ¿no? El 18 de septiembre de 1810. Ya al año siguiente, el 18 de 1811, se hace la primera celebración. O sea, ese sí que es el primer 18. Porque el primero no lo celebró nadie porque ocurrió, ¿no? Claro. La celebración viene después, cuando se conmemora. De inmediato se empezó a celebrar. Al año siguiente, el 11 ya se celebra. ¿Qué se hace? Bueno, fuegos artificiales, desfiles, cañonazos en la mañana, Te Deum en la catedral, discursos patrióticos, fiesta por 3 días, ¿no? Ese es el primer 18, el de 1811. Pero el bueno ¿Ya? es el de 1812. El del 12. El del 12 ese sí que es 18. Ese sí que está inolvidable. Ese sí que está bueno. ¿Y por qué el 12 ese lo organiza don José Miguel Carrera, por eso, que ya estaba en el poder. Él había llegado al poder poco antes de este primer 18 que se celebra. El 4 de septiembre él hace un golpe y luego asume el poder. Y el ¿no? 4 de julio del 11 teníamos ya congreso. Claro, exacto. Entonces, este segundo 18, ¿Ya? José Miguel Carrera decide celebrarlo con todo. O sea, don José Miguel, el primero que dice, esta cuestión hay que celebrarla como corresponde. Es que él usa la celebración del 18 para instalar otros dispositivos simbólicos patriotas que son súper importantes. En ese sentido, él tenía una alta conciencia de la importancia de estos símbolos. Fechas, banderas, escudos, himnos, todas esas cuestiones. Ya. Entonces, ¿qué hace él? Él cita para una gran fiesta del 18 de septiembre de 1812 en el Palacio de la Moneda. Ahora esta fiesta no se efectúa el día 18, sino que se efectúa a fines de mes porque había una situación muy compleja entre él y su hermano Juan José, que tuvieron muchos problemas, ¿no? No se lleva bien con Juan José. Se llevaban muy mal. Mira. Juan José era el mayor y tenía mucho celo José Miguel, que tenía una posición muy superior a él en la vida pública porque efectivamente tenía mucho más talento y capacidades que Juan José. Claro. Esa es una ilustración que sería Juan José. Y el otro es Luis, José Luis el que está a la derecha. Juan José y Luis. Claro, y Juan José era el mayor y era un tipo muy grande, muy fuerte, pero se dice que no era demasiado brillante, mientras José Miguel sí, ¿no? Entonces lo supera. Y eso crea recelos entre los dos hermanos. Y en ese septiembre de 1812 se teme incluso que pueda haber un estallido violento. Juan José estaba al mando del regimiento de granaderos, que era la fuerza militar más poderosa de la época, entonces había que tener cuidado. Y en esas circunstancias, José Miguel quería declarar la independencia en 1812. Ya. Mucho tiempo antes de que fuera efectivamente declarada. Era más puntuo Juan José. Era mucho que más José Miguel. puntuo. No, José Miguel. José Miguel. Sí, pues profesor, porque usted contaba que en esta época todavía habían varios chilenos que decían, no, si le estamos guardando el puesto al rey. Por supuesto. Aquí nada de independizarse. No, nada. Entonces, por eso que entra caballo claro, José Miguel Carrera al Congreso. Claro, ¿no? lo que José Miguel está haciendo es acelerar el proceso de independencia para que no vayan esta, digamos, cosa a medio filo de cuidarle el puesto al rey, mientras tanto a ver qué hacemos. Claro. Que eran los distintos grupos o bandos al interior del grupo patriota, ¿no? Entonces José Miguel decide hacer esta celebración del 18, pero se hace a fines de mes, debido a estas tensiones con su hermano. Y para esos efectos amanece, creo que el día 29 o 30 de septiembre, la ciudad embanderada con la nueva bandera de Chile. La bandera de la patria vieja, ¿no? La amarilla, azul y blanco. Amanecen, se usaba mucho. Esta bandera que es muy linda, profesora. Sí. Es muy linda esta bandera. Y esta bandera, según la historia, no sé si usted está de acuerdo, que la habría confeccionado la hermana mayor, ¿no? Ya, Javiera. doña Javiera, sí, así parece. Sí, que la habría bordado ella misma. Así es. Entonces, ¿qué pasa en este baile? Se invita a los buenos patriotas a festejar este 18 y la moneda está engalanada con los nuevos símbolos patrios. Está la bandera, está el nuevo escudo, en el cual está conformado por una pareja de mapuches, un hombre y una mujer, ¿no? Que ese es otro tema súper importante. Está el uso de las escarapelas, que son estas cositas redondas con los colores también. Ahí está. Ahí está el escudo, eso como usted dice, una mujer con los pechos al aire ya, que me imagino
lo que debe haber sido una mujer mapuche y un hombre y un mapuche. Después de las tinieblas, la luz. Y arriba, la espada y la pluma. La espada y la pluma. Y esa es la columna de la libertad, ¿no? Con el orbe terráqueo. Sí. Y el pentagrama arriba, masónico. Así es. Que es la estrella de 5 puntas. Sí. ¿Pueden sacar, por favor, el GC? Y después de los concilios, dice. Eso es algo así como por la razón o la fuerza. Es por la razón. Más o menos lo o por que el concilio o por la espada, no sé, puede ser así. Sí. Claro, increíble, profesora. Y esto, lo que le decía yo en La Moneda, lo que debe haber sido esto, porque impactante. Los invitados son la clase dominante. Exacto. No, es muy espectacular porque ellos hacen este despliegue simbólico justamente para significar que esto ya es otra cosa, ¿no? Y en La Moneda existía, luego fue trasladado y ahora está en el Cerro Santa Lucía. Había un enorme escudo de la monarquía en hierro forjado. Eso es tapado, ¿no? El lugar se ilumina, hay por supuesto comidas y bebidas y algo que es muy impactante. Las damas que asisten, las chiquillas, ¿no?, que van a la fiesta, vienen con atuendos mapuches. La moda revolucionaria femenina de la época es mapuche, ¿no? Entonces las chiquillas vienen con prendas de aspecto mapuche, ¿no? Y además con otro tipo de, digamos, de artefactos, como utilizar sombreros con una corona dada vuelta para significar la derrota de la monarquía. Y es verdad, ¿no?, que Javiera Carrera llegó vestida así también, ¿sí?, con una corona en la cabeza. Exacto. Dada vuelta. O tenían, por ejemplo, unas cosas que yo no sé cómo las sostenían, que era como un fusil quebrado por la mitad, ¿no? Eran como performance de... Totalmente performativo. La fiesta el spandex. Claro. No, sí es eso. Y eso tiene que ver con que... Fue la primera Patricia Rivadeneira que dijimos. Bueno, las Cleopatra. Increíble, profesora. Ahí se nos cayó el carnet, profesor. Pero heavy. Oiga. Acá cerca, de hecho. Y el mapuche, además, me imagino, símbolo de rebelión contra los españoles, ¿o no? Ese es el asunto, porque piensen ustedes que estos próceres de la independencia tienen que crear una nueva simbología. Y esa simbología no puede no tener ninguna raíz, o si no, no se sostiene, se tiene que basar en algo. Y ahí O'Higgins fue el sujeto más perspicaz. Y no es raro que O'Higgins se crió en la Escuela de Naturales de Chillán con compañeros que eran mapuches, ¿no? Él sabía hablar mapungún. Él llega con la idea, por ejemplo, cuando estaba en Inglaterra, en sus reuniones con Francisco de Miranda y otros que serían grandes próceres de la independencia americana, cuando se crea la Logia Lautaro, de proponer el nombre de Logia Lautaro. Dice, Lautaro es un personaje de la Guerra de Arauco que simboliza la resistencia del americano contra el invasor español. De hecho, les recomiendo que lean La Araucana, y todos se lo leen, y es el bestseller de los libertadores, ¿no? Bien. Entonces utilizan el mapuche de la Araucana y todos estos símbolos y todos estos personajes como Lautaro, Caupolicán, Galvarino, que luchan con fiereza en contra del invasor español para tomar esa herencia ellos. Perfecto. Entonces, por eso, al inicio del proceso de independencia, lo mapuche es sumamente importante para la construcción simbólica de la patria. Y por eso la Logia Lautaro se llama Logia Lautaro, por eso el segundo periódico chileno después de la Gloria de Chile se llama El Monitor Araucano, y por eso las chicas van a la celebración del 18 de septiembre, cuando se crean los símbolos patrios, vestidas de mapuche. Ah, mira, claro, mira, ahí tenemos El Monitor Araucano, periódico ministerial y político. Exacto. Su redactor, el padre Camilo Enríquez. Ese es el que viene después de la Aurora. Y se llama Ministerial y Político porque es un diario de gobierno que trata de política. Perfecto. Es como lo que en una época fue La Nación, si se quiere, ¿no? O sea, y además la ruptura completa con la corona, no solamente como lo hablaba usted, la rebelión de la sangre mapuche sobre la corona y todo el proceso que tenían, sino que también porque es algo auténtico. Se sentía como algo auténtico. Se tiene que sostener en la historia. No puede ser de la nada, si no, no va a funcionar, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hacen nuestros próceres, nuestros padres de la patria, nuestros primeros publicistas, es tomar la herencia mapuche para construir una nacionalidad chilena en rebeldía en contra del opresor español. Ya, entonces Carrera, el primero en entender entonces la simbología emancipadora dentro de la cultura emancipadora también, de que se tenía que imponer. Él la aplica con mucha fuerza. Yo diría que había muchos que la entendían, pero él la aplica con mucha fuerza y sobre todo en la dirección de declarar la independencia. Perfecto. Él va para allá. Y acentuar el 18 de septiembre como tal. Exacto. Pero después llegó O'Higgins, ¿no? Sí. ¿Qué pasó con O'Higgins ahí? Porque... A ver, ¿qué pasa con O'Higgins? Bueno, llegó el némesis ahí. Claro, que viene por supuesto el periodo de la Reconquista donde todo esto desaparece, ¿no? Se vuela
y viene una restauración monárquica, ¿no? Y se vuelven las antiguas fiestas religiosas y todas estas cosas. Pero eso va a durar apenas 3 años, ¿no? El año 1817, el ejército de los Andes, como se sabe, cruza la cordillera en distintos puntos. La zona donde cruza el grueso del ejército es en Uspallata y cae en la zona de los Andes y ahí se produce la batalla de Chacabuco. Y eso es el 12 de febrero de 1817. Ya. Esa batalla es fundamental y es la derrota de los ejércitos españoles, la caída del gobierno español, la huida del gobernador Marcó del Pont y la entrada del ejército de los Andes en la ciudad de Santiago. Esta es una ilustración de lo que había sido la batalla de Chacabuco, profesor. Qué lindo el grabado, memoria chilena está precioso. Claro, miren, bajando ahí de la cordillera, efectivamente, claro, así es. Y ahí esta batalla entonces es como el comienzo de la patria nueva. De la patria nueva y de la definitiva independencia, ¿no? Así es. Como lo que fue el 18 de septiembre en su momento era la patria nueva. Pero ahora, ¿no?, por los hechos, y es un hecho militar. Entonces ahí entra el ejército de los Andes, que ahora se va a llamar Ejército Libertador. Disculpe, profesor, también coincide con la fundación de Santiago, 12 de febrero. Es que eso es interesante, porque resulta que entra el ejército en Santiago y grandes fiestas y celebraciones, ¿no? Y se instaura de ese momento que el 12 de febrero se va a celebrar la batalla de Chacabuco, pero después va a ocurrir otro hecho más, porque está la batalla que es el 12, está la fundación de Santiago el 12 de febrero de 1541. Pero resulta que durante todo ese año, de 1817, van a continuar las campañas militares entre patriotas contra realistas y van a llegar refuerzos militares desde el Perú, ¿no? Y los realistas se van a fortificar en Talcahuano, que tenía una fortaleza, y ahí van a recibir refuerzos por mar. Entonces va a haber una serie de batallas alrededor de Talcahuano con el propósito de tomarse el puerto y derrotar y expulsar a los realistas. Ya. En esas circunstancias, el 1 de enero de 1818, estando Higgins en el campamento militar afuera de Talcahuano, en este asedio de la ciudad, ve que llegan refuerzos desde el Perú, bajo el mando del general Mariano Osorio. Entonces se da cuenta que la situación es compleja, que se juega la patria. Entonces decide hacer la declaración de independencia. Ahí la hacen en Concepción. La primera es en Talcahuano, Concepción. Ya. En ese mismo campamento militar, frente a los muros de Concepción. Por eso la hace. Este es Mariano Osorio, profesor. Ahí está Osorio. ¿Qué podemos decir de este caballero? Porque llegó con batallones avesados en las guerras napoleónicas, no era cualquier batallón. Sí, él llega aquí con los famosos... Bueno, no, los Talaveras ya llegan en la primera expedición el año 14. Ya. Y es lo que triunfan después en Rancagua y luego van a llegar aún más refuerzos tras la derrota de Chacabuco desde el Perú, claro, al mando de Osorio también, que es el que había triunfado en Rancagua, para decidir finalmente, ¿no?, la derrota del ejército de los Andes. Entonces es en esas circunstancias que se hace esta primera proclamación en Talcahuano, Concepción. Esto es el 1 de enero de 1818. Ya. Pocos días después se promulga un documento en la ciudad de Talca y finalmente el 12 de febrero de 1818 se hace la proclamación oficial en la Plaza de Armas de Santiago. O sea, hubo 3 proclamaciones. Exacto. Concepción, después Talca y después Santiago. Y esa de Santiago es el 12 de febrero. Entonces tenemos que el 12 de febrero es la proclamación de la independencia en 1818, la batalla de Chacabuco en 1817 y luego la fundación de Santiago en 1541. Entonces ese pasa a convertirse en, sin duda, el día de celebración. Más encima verano, todo bien. Exacto. Vacaciones. Claro. Mira, ahí estaría firmando la independencia ahí en Talcahuano. Ahí está en el campamento, claro. Ahí están los cañones y al fondo se ven los muros. Y atrás se ven los barcos de Osorio que vienen llegando. Claro. Apúrate, Bernardo. Firma rápido. Mira esta otra imagen, profesor. Ahí está el texto. El acta de independencia. Ya. Oye, la letra igual anda por ahí con la suya. Claro, para que de pronto no se entienda algo. No, yo lo interpreto. Dame una gráfica mejor, profesor, para ver qué es lo que decía. A ver. Un extracto al menos. Sí. 12 de febrero de 1818. Hemos tenido a bien en el ejercicio del poder extraordinario con que para este caso particular nos ha autorizado los pueblos declarar solemnemente a nombre de ellos en presencia del Altísimo y hacer saber a la gran confederación del género humano que el territorio continental de Chile y sus islas adyacentes forman de hecho y derecho un Estado libre, independiente y soberano,
y quedan para siempre separados de la monarquía de España, con plena aptitud de adoptar la forma de gobierno que más convenga a sus intereses. Toma. Listo. Es. Bien floreado, ¿ah? Hay que explicarlo bien. Bueno, esto es lo que quería hacer Carrera en 1802 y no pudo, ¿no? Ya. Y se hace el 18. Tú ves que hay ciertas, digamos, condicionantes políticas que permiten o no que se realicen este tipo de cosas. ¿Cómo jugó aquí la iglesia? Porque igual acá hablan del Altísimo. Ah, no, por supuesto. Jugó a sí, dos sí, bandas, sí, ¿no? sí, Me imagino que había una iglesia monárquica, obviamente, y otra independentista. Sí. De hecho, estaba dividida la iglesia también. Sí. Por ejemplo, todas esas celebraciones del 18 en la Patria Vieja, la de 1811, la de 1812, por supuesto que había curas porque había Te Deum, ¿no? Igual que ahora, en la catedral, ¿no? Se daba gracias a Dios por este acontecimiento, y el cura que oficiaba la misa, por supuesto, después se pegaba una prédica en la dirección correcta. No se iba a poner mañoso. Entonces sí, había sacerdotes que apoyaban, por supuesto, la causa patriota. Camilo Enrique, sin ir más lejos, que es el que escribe estas cosas. el que se le ocurren estas cosas. Oiga, profesor, ya entonces tenemos el febrero. Y entra a competir febrero entonces al 18 de septiembre, porque se mantuvo septiembre, ¿no? Claro, entonces tenemos dos fiestas patrias. Ahí tenemos el 12 de febrero y el 18 de septiembre, que además coinciden con estas cosas más antiguas que tienen que ver con las celebraciones de los ciclos de la naturaleza. Claro. Porque febrero es la época clásica de carnavales. ¿Y a qué se debe esto? Además del clima, a que luego va a comenzar la cuaresma, que son los 40 días previos a la Semana Santa, que es una etapa de recogimiento y contrición. Claro, entonces, antes de sumergirse en el recogimiento, bueno, pasémoslo bien, ¿no? Antes de recogernos, desatémonos, ¿no? Claro, eso mismo. Desarrecogémonos. Pesado. Entonces coincida con el periodo de carnaval. Así que en ese sentido es una fiesta que se celebraba con mucho entusiasmo. ¿Y después se sumó abril, profesor? Sí. Y es inmediatamente después. Piensa tú que estamos en enero, febrero de 1818 cuando se hacen todas estas declaraciones de independencia debido a la situación militar muy amenazante, ¿no? Porque habían llegado estos refuerzos desde el Perú y la cosa se veía complicada. Entonces, están las campañas finales de la Patria Nueva y en el mes de marzo ocurre el llamado desastre Cancha Rayada, que es un combate, una batalla en las cercanías de Talca entre el ejército realista y el ejército libertador en medio de la noche, muy confusa, que provoca el desbande del ejército patriota. Se teme lo peor, ¿no? Muchos huyen a Mendoza y bueno, ya ahí está el asesinato de los hermanos Carrera, por ejemplo, se debe a eso. Y O'Higgins queda herido en Cancha Rayada, famoso de cierto brazo herido con que él llega a Maipú. Sin embargo, San Martín y otros oficiales logran reagrupar a las tropas desbandadas. Una parte del ejército se había mantenido intacto, el resto son recogidos y se reorganiza, ¿cierto?, en las afueras de Santiago porque viene avanzando el ejército realista en marchas forzadas del sur. Y en ese sentido uno dice, bueno, la batalla de Maipú, ya la batalla de Maipú suena como una efeméride, ya como sin mucho sentido, pero piensa tú que es una batalla que se va a librar a las puertas de Santiago por detener a un invasor. Entonces, la angustia de los habitantes de Santiago es tremenda. Se está combatiendo allá afuera. Desde el centro de Santiago se escucha el fragor de la batalla. Y Maipú, o sea, está aquí al lado, ¿no? Aquí al ladito, o sea, un suburbio, ¿no? Exacto. Claro, en esa época era más lejano y una zona con unas lomas, y ahí se instala, ¿cierto?, el ejército libertador y viene la famosa y decisiva batalla de Maipú el 5 de abril de 1818. O sea, se perdía esa batalla y se perdía la independencia. Hasta ahí nomás llegábamos. Hasta nuevo aviso. Era decisiva, sin duda. Es una de las batallas decisivas de la independencia americana. Y esa la lidera San Martín solito, ¿ah? Sí. O sea, como me imagino, o sea, no solito, pero imagino como claro, comandante en jefe. Sí, claro. Todo, ¿no? O'Higgins estaba herido, como se sabe, llega al final, ¿no? Ya. Apenas. Y esa es la batalla decisiva de nuestra independencia y de una de las decisivas de la independencia americana, ¿no? Esa, la batalla de Ayacucho, de Junín, de Carabobo y otra, y sería. Es de las más importantes. Mira. Entonces, luego de esa victoria, que es decisiva, bueno, tenemos otra fiesta patria que celebrar. Claro. El 5 de abril. Obvio que además, yendo a estos elementos que tienen que ver con las celebraciones estacionales, está la vendimia. Oiga, se juntaron todas las fiestas. Sí, po. Esta es la batalla de Maipú según Subercaso. Claro, ahí están. Como puedes ver, un buen caos. Gente, ¿eh? Fuerte sí. gente.
Claro, Sí. y ahí está, mira, ahí está la bandera de la transición ya, profesor. Le habían sacado la bandera carrera. No, por Y habían supuesto, inventado no. esta otra ya Claro. parecida a lo que sería la francesa. Eso es muy interesante porque cuando llega el ejército de los Andes, ¿no? Viene también con sus símbolos. Por supuesto, O'Higgins y el ejército de los Andes y San Martín no rescatan la bandera de la patria vieja que estaba vinculada con Carrera. Claro. Entonces ahí desaparece del uso público y se reemplaza por esta otra, blanco, azul y rojo. Pero también hay otros reemplazos. Por ejemplo, hablábamos hace un rato de las festividades del apóstol Santiago y el paseo del estandarte del rey y del efigie del apóstol por Santiago el 25 de julio, porque era el patrono de España y de Santiago y de los ejércitos. Resulta que el ejército de los Andes tiene otra patrona, que es la Virgen del Carmen. Ya. Y antes de la batalla de Maipú se habría hecho un juramento ante la Virgen de que si ella favorecía a los ejércitos de la patria en esta batalla decisiva, se iba a levantar un templo en su honor, Ya. el templo votivo de Maipú. Ah, y por eso está el templo votivo. Claro, ¿y por qué votivo? Porque fue un voto, es una promesa. Claro. De ahí ese como O sea, la apellido. Virgen le ganó al apóstol. Exacto, entonces la Virgen del Carmen reemplaza al apóstol Santiago como patrona de Chile y de sus ejércitos. Mire cómo se van reemplazando hasta incluso Exacto. la mitología, digamos, la religión. ¿Eh? Sí, los Mira. símbolos religiosos. Entonces, por eso el 18 es un invento, ¿te fijas? Y ya, profesor, nos quedan 5 minutos, Ok, pero ¿cómo pasamos vamos. entonces de tener 3 grandes fiestas, febrero, abril, septiembre, a quedarnos solamente con septiembre como la que unifica entonces nuestras fiestas patrias? Bueno, yo parafrasearía a Eleodoro Yáñez cuando dice parece que ya no somos tan felices. Porque en la época de la colonia había como 120 festividades al año. Luego en la primera etapa republicana tenemos 3 fiestas patrias. El año 1824, Freire elimina Maipú. Ya, Chao Maipú. porque además muy o'higuinista, ¿o no? Absolutamente, Y absolutamente San Martín, o'higuinista. que era fuerte, Claro. digamos. Entonces, chao Maipú. Y además decían, bueno, a veces coincide con la Semana Santa. En fin. Ahora, todo esto la Iglesia Católica tenía que estar de acuerdo porque era muy poderosa en el momento. ¿no? Sí, claro, no, en estas cosas acompañan. Sí, Ya. a estas alturas ya, sí. Ahora ellas defienden su fuero en cuanto a preservar las fiestas religiosas y eso ocurre hasta la actualidad. Claro. Y que no les quiten el feriado, que no las muevan y No, todas se esas lo pregunto cosas, porque ¿no? a lo mejor coincidía también con la Semana Santa. Es que sí, pasaba un poco Entonces, eso. le opacaba la Semana Santa Pasaba un poco estas eso. fiestas profanas. Claro, porque supone que la Semana Santa es más que una festividad, es una conmemoración, como tú bien sabrás, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ahí muere en la cruz, entonces no es para hacer grandes fiestas, excepto He escuchado el disco de- el día domingo, que es de resurrección, ¿no? Y los famosos huevitos de chocolate y esas cosas. Entonces, estar en Jarana el 5 de abril para que luego venga la Semana Santa, que es de recogimiento, era un poco raro. Claro. Pero sobre todo por motivos políticos, porque era más identificado con O'Higgins y San Martín. Perfecto. Entonces, ahí teníamos solo 2. El 12 de febrero y el 18 de septiembre. Y el año 1837, José Joaquín Prieto decide eliminar a principios de febrero de 1837 el 12 de febrero, antes que se celebre. Prieto, que era del otro signo político de Freire. Claro, pero también era anti-O'Higginista, no le también caía era nadie bien. anti-O'Higginista. Nadie quería saber nada con O'Higgins a esa altura. Era un problema, ¿no? Estaba en Perú y tenía seguidores, entonces Ya. mejor que no. Y el control de los militares también, es una victoria militar, Chacabuco evidentemente. Y bueno, en un decreto promulgado por Prieto el año 1837 se decide que la única celebración de fiestas patrias en Chile va a ser el 18 de septiembre. Y se acabó. Ya. Ah, y entonces a partir de Prieto, del 37 entonces, queda Solo esta el fiesta 18. como el 18 Solo el de 18. septiembre. Solo el 18. Posteriormente se agregará el 19 como el Día de las Glorias del Ejército, pero eso es posterior. Y bueno, y ahora por supuesto tiene que ver con los feriados y los sándwiches, si es semana o no semana corrida. Pero ahí desapareció el 12 de febrero y el 5 de abril. Perfecto. Mire, profesor, tenemos una foto del decreto. Ah, ya. El decreto este A de- ver. de Ahí está. Mire, firmado por Portal. Claro. Santiago, febrero 8 de 1837, atendiendo a que la disposición del Senado consulto del 5 de febrero de 1821 para solemnizar el aniversario de la declaración de nuestra independencia política, origina perjuicios de consideración al servicio público y a las ocupaciones de los particulares, ya que los fines patrióticos a que atiende la celebración de las fiestas cívicas están conseguidos con la reunión de todas ellas en un solo día, que renueve los inconvenientes producidos por su multiplicidad,
con las facultades que me confiere el artículo 161 de la Constitución y la ley 31 de enero del presente año, he venido a acordar y decreto. La celebración del 12 de febrero queda reducida en adelante a una salva de 21 cañonazos en las plazas y pueblos donde hubiera artillería y repique general de campanas a las 12 del día. En las casas públicas y particulares se enarbolarán banderas por todo el día, dice, y habrá iluminación durante la noche. Comuníquese, imprímase y circúlese rúbrica de su excelencia. Portales. Se acabó la fiesta, 12 señores. de febrero. Se acabó la cuestión. Se acabó la fiesta. Claro, mire, dice ahí por los desmanes también y todo lo que producía. Y por esta dispersión de celebraciones. Querían agrupar. Oye, profesor, ¿ya alguna tarea para la casa, profesor? Así como para profundizar en estas Claro, a ver, en estos bueno, menesteres. hay un libro muy bueno que trata justamente del tema del 18 y de su creación, que es de Paulina Peralta, que no tiene ninguna parentesco no se conmigo. Está con nepotismo, claro, ahí moviendo a la parentela, pero no. Que es un libro que justamente trata de esto, ¿no? Ahí está, Chile tiene fiesta, ¿no? El origen de la independencia. Si tú te fijas bien, va de 1810 a 1837. O sea, desde la primera Junta de Gobierno hasta el decreto de Prieto Portales. Y aquí están todas las fiestocas de... Ahí cuentan cómo fue toda esta construcción de la festividad. Oye, mira, la foto está buena, mire la media de festoca esa profesora. Esa es el actual Parque O'Higgins, el Campo de Marte. Qué buena la Eso festoca. Es Prieto llegando al Campo de Marte, pintado por Rugenda, así, tremendo chacota. Claro, ahí se hacían ya las ramadas, ¿no? Porque además era con desfile militar. Mire. Claro, por supuesto. Y este libro dice usted que es muy bueno porque trata todo ese tema en su origen. Hay otro muy bueno también de Maximiliano Salinas, que trata el tema de la fiesta y la celebración. Y ahí tiene un enfoque que es interesante porque tiene que ver con una pugna entre élite y bajo pueblo, en cuanto a que la élite, sobre todo a fin del siglo XIX y principio del siglo XX, se pone victoriana y se pone estirada y muy latera, ¿no? En el sentido de que ser civilizado es contener las emociones, ¿no? Entonces, ahí vamos remoleando. Y él ahí trabaja eso, ¿no? Cómo era la fiesta y las festividades patrióticas en Chile en esa época de lo que corresponde como con nuestra Belle Époque o el régimen parlamentario. La vida festiva popular en Santiago de Chile, 1870-1910. Claro, ese periodo coincide con esto como usted dice, victoriano, ¿no? Exacto. La reina Victoria. Sí. Todo fome. El recato, ¿no? Nos queda un libro más, profesor, para ir a la fonda. Ahí hay uno muy bueno que yo creo que va a ser las delicias de los lectores, que es el relato del viaje de John Byron por Chile, cuando le pegan el pellizco, ¿no? Y ese es el naufragio, la pérdida de la fragata Wagger. ¿Un libro re bueno? Sí, eso lo sacó Ediciones de la Universidad Diego Portales. Mire. Es una reedición moderna, porque antes no se podía encontrar en librerías. Ahora está en Memoria Chilena, donde todo está. Qué buen sitio sí, es buenísimo. Y ahí está el relato del naufragio. Y aquí cuenta cuando lo pellizcan. Y ahí cuenta cuando le pellizcan. Y aparte del pellizco, es un libro muy entretenido porque te muestra lo que era la vida en Chile a mediados del siglo XVIII, de lo cual hay re pocos registros y sobre todo por un extranjero. Mira, este sería cómo naufragó el Wagger. No, es terrible. Los meses del naufragio y sobrevivencia en el sur son atroces, se mueren de hambre, ¿no? Pasan pellejerías, finalmente son guiados por unos cahuéscar probablemente hasta Chiloé, y en Chiloé son acogidos por autoridades, digamos, de la corona de Chile y trasladados a Valparaíso y a Santiago, y ahí los agasajan. Y aquí y los pellizcan. Profesor, suena la campana. Ahí está. Está bien, está vivito el de la campana, se quiere ir rápido. Sí. Primera vez en el año que está tan vivito. Está pensando ahí en un pipeño. Profesor, que tenga un gran 18. Igual, Freddy, que lo pases muy bien. Patrias. Que celebre. Y una última cosa. A ver. No hay que olvidar. El 18 de septiembre se conmemora además un hito triste, pero muy importante. El fallecimiento de Jimi Hendrix. Es verdad, profesor. Sí. También. Así que a escuchar Jimi Hendrix, chiquillos, toda la semana. Y el 16 de septiembre, Víctor Jara. También, sí. Mira. El asesinato de Víctor Jara. Musical, entonces, sí. A recordar esas grandes figuras de la música. Muy bien, profesor. Con esa conmemoración nos vamos también. Muy bien. Que esté muy bien. Tú también. Gracias también por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Se viene este feriado XXL, así que nos encontramos nuevamente el próximo lunes en este Living Ciudadano y en esta comunidad del pensamiento. Pásalo muy bien, cuídate y nos encontramos.
Chao, chao.